Gracias. Así que estoy conectado desde temprano, he oído todo, muy bonito. Primero que nada, gracias por la invitación que me han otorgado para tener en esta mañana la, el pequeño tema. Así que como leyó la hermanita Génesis 32:22, no te soltaré hasta que me bendigas. Así que antes de comenzar, ¿verdad? Aunque es parte del tema, este tema que vamos a exponer en esta mañana nos lleva a entender, ¿verdad? Que no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda conspirar contra el pueblo de Dios. Es decir, no hay concilios, no hay agenda de los élites, no de los magnates, nada que prevalezca, ¿verdad?, contra el pueblo de Dios. Y una cosa que quiero, ¿verdad? Escogí tres ejemplos de que Dios ha prometido, ¿verdad? O le ha dicho al pueblo y el pueblo de Dios prácticamente no entiende o pasa desapercibido esas promesas o esas enseñanzas de Dios. Vamos a empezar con Abraham, algo muy sencillo que todos sabemos. Sabemos que Abraham, ¿verdad? Él, se le dio el pacto y una de las promesas de Dios era que fuera predicada a todas las naciones, sí, ¿verdad? A los, especialmente a los gentiles, ¿verdad? Era el mundo entero. Y el pueblo, ¿verdad? De Dios no entendió eso, siempre eran, ¿verdad? Con esta, que eran el pueblo elegido y el mensaje no era para más nadie. Lo mismo vemos que pasó con la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, aunque todos los profetas, ¿verdad? Patriarcas y profetas hablaron del acontecimiento de que Cristo debía morir, ¿verdad? Como cordero, lo dice Isaías. También Cristo se lo dijo a los discípulos, él directamente de sus labios salió, ¿verdad? Que era necesario que él muriera y al tercer día resucitara. Y esto ellos no lo entendían tampoco. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Por ejemplo, en el tercer, ¿verdad? Relato que quiero comentar es que el pueblo de Dios va a ser protegido por el mismo Dios para todos los acontecimientos, para todas las agendas que se hagan en contra del pueblo de Dios. Nada va a prevalecer contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Que se encuentra en la última etapa de esta tierra en la que estamos viviendo hoy. Así que esto lo menciono, ¿verdad? Porque hoy vemos mucha ansiedad, eh, mucha tristeza en hermanos que conocen esta verdad tan preciosa, pero temen a lo que va a venir. Hay mucha desesperación. Y lo digo por experiencia propia de personas que he tenido contacto en algún momento con ellos y me muestran y me dicen de todo el acontecimiento, pero no se alegran en ese sentido, sino se ponen tristes por lo que pensamos que va a pasar. Pero ¿qué pasa? Llegamos a este extremo donde las personas comienzan a hacer sus planes de lo que pueden hacer como humanos, buscando lugares desolados de la tierra como para esconderse, este, hermanos que no permiten que sus propios hermanos los visiten para que no sepan dónde viven. Eh, Hermanos, ustedes no se imaginan de cosas que, que hay en los pensamientos de los que aparentemente somos el pueblo de Dios. Lo que Dios quiere decirnos a través de este tema es que lo que Dios quiere decirnos es que el esfuerzo humano para estar firmes en la hora de la prueba no sirve de nada. Debemos depender de Dios, ¿verdad? De Dios, solamente de Dios. Así que aquí el esfuerzo humano lo vamos a ver que es inútil.
yo me acuerdo, y a lo mejor Fernando se acuerda de esto, en un momento yo, hace más de 30 años atrás, visité un grupo en Puerto Rico, en una montaña, y este hombre vivía en la punta, la cima de una montaña, y él tenía placas solares y no dependía de nada del sistema, pero era un hombre rico, adinerado. Cuando yo salí de allí, de aquel lugar, yo salí frustrado, porque yo dije, yo nunca voy a poder tener lo que este hombre tiene. Yo pensando que ese era el plan de Dios, porque eso era lo que veía. Pero la preparación humana no sirve de nada aquí. Y lo vamos a ver según este tema. Y vamos a comenzar a leer. Y quiero demostrar, ¿verdad? Para que veamos que solamente es depender del Altísimo. Nada más. Génesis 32:22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos esposas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. El 23. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. O sea, que entendemos que hizo pasar todo. Todo, él se quedó solo prácticamente en este lugar. Y que Jacob, el 24, y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Así que cuando la Biblia nos dice, ¿verdad? Que luchó con un varón hasta que, ¿verdad? Hasta que rayaba el alba, hoy la lucha es con oración, pero Jacob luchó verdaderamente con un hombre, con un varón que él no sabía, por el momento no sabía quién era esa persona. ¿Qué pensó Jacob? ¿Verdad? Que lo iban a matar. Según el relato, según lo que vamos a estudiar, él pensaba que él iba a morir en este acontecimiento, en este relato que se nos dice. Vamos a hablar un poquito del lugar donde él se encontró. Dice que el lugar era una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondites de asalteadores y asesinos. Así que no era un lugar muy bueno donde él se quedó, ¿verdad? Era como si viéramos un lugar de una cueva de animales o si fuera un refugio, ¿verdad? Subterráneo, que no ve nada bueno, hermanos. Este fue el lugar que Jacob escogió para orar. Así que Jacob, hermanos, Jacob solo e indefenso, como vamos a pasar cada uno de nosotros solo, vamos a pasar las pruebas solo. Jacob solo e indefenso y se inclinó en tierra profundamente acongojado. ¿Por qué acongojado? Como he dicho en esto, ¿verdad? Que mencioné, muchos estamos acongojados por la situación que tenemos, por el miedo que tenemos que nos vayan a matar, que nos vayan a perseguir. Y en este caso, pues Jacob estaba de esta misma manera. ¿Por qué? Porque había unas maquinaciones contra él. Sabemos que había unas maquinaciones contra él y él estaba en esta situación en la cual va a estar el pueblo hoy día, ¿verdad? En un futuro muy cercano. Así que todo lo bello en este lugar no estaba a su vista. Él estaba en un lugar que no era muy del agrado. Así que lo amargaba mucho el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro, no solamente a él, sino a todos los que estaban con él. O sea, que él pensaba que por su pecado, todos los que estaban con él iban a sufrir el castigo de la muerte por su hermano Saúl. Así que mientras él está con esta, ¿verdad? En este lugar que sintió sobre él, ¿verdad? De pronto sintió una mano fuerte sobre él, lo que leí. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida. Esto lo estoy sacando todo de la escrita y profecía. Yo no voy a decir nada aquí que no sea de mis propias palabras. Y trató de librarse de las manos de su agresor, dice la palabra.
Así que dice que en las tinieblas los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra en esta lucha, hermano. Esto fue una lucha fuerte. Y yo al leer este relato me imagino y entiendo que Jacob tenía una constitución fuerte, ¿verdad? Estas personas que caminaban mucho por el desierto, todo el trabajo que hizo en la casa de su suegro, o sea, eso lo fortaleció mucho. Dice que Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó sus esfuerzos. O sea, no sé si ustedes han pasado por este momento, porque él pensaba que iba a morir. No sé si algunos de ustedes han pasado por este momento, pero es una fuerza que tú sacas cuando tú piensas que estás en peligro, que es más de la fuerza, supera las fuerzas que uno tiene. Esta era la fuerza que estaba teniendo en este momento Jacob. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma, sus pecados, ¿verdad? Surgieron ante él en medio de esta lucha para alejarlo de Dios. Hermano, de esto quiero detenerme un momento, porque como él pensó que ya estaba al borde de la muerte en esta lucha que tenía, comenzaron a pasar por su mente todos los pecados de él. Muchos podemos hablar sobre esto, tal vez ustedes, yo también. Mi hermanito Sonia y Fernando que están aquí, ellos saben que en un momento mi papá tenía una compañía de cemento, hormigón, no sé cómo ustedes le podrán decir, y nosotros estábamos tirando un techo de un segundo piso y ya yo había comenzado en la iglesia y me caí de la orilla del techo hacia atrás y mi cabeza dio en el cemento y yo no me acuerdo de más nada. Yo sé que la casa era de una persona que era enfermera y ella después me mandó a buscar porque ella, cuando me vio, ella pensó que yo iba a morir y ella pues se asustó, pero ustedes saben que en ese momento todos los pecados, los deseos que habían en mi corazón me pasaron como una película, como yo viendo unas escenas de mi vida, pero esto fue en una forma bien rápida. Yo dije, Dios mío, perdóname, dije yo. Entonces quería mencionar esto porque es un proceso que el hombre por naturaleza, Dios en su amor y su misericordia pone esto, estas cosas delante de uno para que veas, ¿verdad? La condición de uno. Y esto le sucedió a Jacob mientras estaba en ese proceso de lucha con este varón. Él pensaba que iba a morir. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor y su corazón exaltaba súplicas de misericordia. Todo lo que estoy leyendo es Patriarcas y Profetas, a página 175, por si acaso en un momento no le menciono, pues todo es de ahí, de Patriarcas y Profetas, de este capítulo. Nada va a ser de de mi propio pensamiento, porque está todo estipulado en su palabra y en el espíritu profético. Así que dice que la lucha duró hasta poco antes del amanecer. No fue una lucha de un momento, ni fue fácil. Dice Génesis 32:25, y cuando vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje, o sea, me está hablando ya del varón. Y cuando vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esto debe ser un dolor inmenso y terrible. ¿Por qué? Porque dice luego, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo
incapacitado al acto. Muchos de nosotros nos pasa que recibimos un golpe y ese mismo día nos dolió algo, pero al otro día siempre te dicen, mañana es que te va a doler. Así mismo es. Pero Jacob no. Jacob sintió esto en el momento dejándolo incapacitado en el acto. Un dolor inmenso, inmenso. O sea, físicamente una lesión de cadera o de tendón son cosas muy dolorosas. Yo no voy a dar una explicación, eso dice la Biblia, eso dice el Espíritu de Profecía, que fue una, algo muy doloroso para Jacob. Entonces reconoció el patriarca, todavía hasta entonces él no sabía con quién estaba luchando. Él temía por su vida. Él pensaba que esa persona lo iba a matar. Entonces reconoció el patriarca, una vez que es desconyuntado el muslo, ¿verdad? El hueso de su muslo. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. El espíritu de profecía nos da hasta los pensamientos de estas personas, ¿verdad? Nos profundiza más lo que está en la Biblia. Dice el espíritu de profecía mismo que si nosotros entendiéramos exactamente lo que la Biblia quiere decir, no hubiera sido necesario el espíritu de profecía, pero para nuestro corto entendimiento que tenemos hoy día, no es el mismo que de los antediluvianos. O sea, mientras más años pasan, más complicado para el ser humano, y Dios en su amor y en misericordia pues nos envía el espíritu de profecía, ¿verdad? Que son palabras de él también. Entonces Génesis 32:26 nos dice, y dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Ya sabía, ¿verdad, Jacob, con quién estaba luchando? Me llama mucho la atención que cuando él recibió la bendición, no salió de este lugar corriendo y con alegría. Él salió de allí con un dolor inmenso que cada paso que diera por el resto de su vida, él iba a acordar esa noche que luchó con el ángel. Eso no se lo olvidaría jamás. Así que sigue diciendo que este ángel, este varón, era Cristo. Y qué raro, ¿verdad? Que en esta lucha, Jacob salió un hombre fuerte y el ángel tuvo que desconectar este muslo, ¿verdad? Y era Cristo. La mano que en el Nuevo Testamento era para sanar, en este caso fue para inmovilizar a su adversario. Mira que, pero los planes de Dios son, hermanos, la Biblia es que, ¿verdad? Que cogerla como dice la Escritura, aunque no esté en acuerdo con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros entendemos, pero esto sucedió. Aquí dice que era Cristo el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo. Sabe que era un inmenso dolor, pero no aflojó su asidero. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y rogó. O sea, él se extendió sobre esta persona con sus manos en una forma ya cayéndose débil por su muslo, por su dolor, por su angustia, todo lo que estaba pasando. Y de esta manera él tuvo la bendición. Tan es así que estas palabras son dirigidas al pueblo de hoy y también fue dirigida en el tiempo de Oseas.
Dice Oseas 12:4, si luchó, sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y rogó en Betel. Le encontró y allí habló con nosotros. O sea, esta experiencia, o sea, la está diciendo en los tiempos al pueblo de Israel, en sus tiempos, para alentar al pueblo, para animar a su pueblo, porque eran palabras de aliento para su pueblo. Así que el propósito era de Osea era estimular a Israel en los días de Osea que imitara, ¿verdad, Jacob? Así Dios nos invita hoy a través de su palabra. Ahora, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, nada de mis palabras, hermanos, que en esta lucha que tuvo Jacob con el ángel, con el varón, si esto hubiera sido una confianza jactanciosa y presumida, la frase jactanciosa y presumida significa con seguridad excesiva en el mismo, es parte como de soberbia, dice que Jacob habría sido aniquilado en el acto. ¿Saben lo que quiere decir esto? Muerto en el acto. Este, y sin embargo, confió en la fidelidad del Dios que cumple sus pactos Jacob y luchó contra Dios y venció. Sí, eso que leí, Patriarca y Profeta 176.1. Así que eso lo dice el Espíritu de Profecía, yo no. ¿Verdad? Dice Jacob que ya no tenía miedo en encontrarse con su hermano después de esta lucha. Entendió que no era la fuerza humana que tuviese, sino era depender de Dios. Y ahora con este pie, como lo tenía, esta pierna desconyuntada, con un dolor al caminar, para si había algo en su mente de hacer algo por su propia fuerza, era inútil. Así que Jacob ya no le tenía miedo a su hermano Esaú, ¿verdad? Y sabemos todos que esto fue por lo de la primogenitura, por la conspiración que hizo entre él y la mamá para esto, para obtener esta primogenitura, algo que no era así, la primogenitura era para él, pero ellos cambiaron los planes. Así que dice que Dios, que había perdonado su pecado, podría también conmover el corazón de Saúl para que aceptara su humillación y arrepentimiento. 176.3. Dice que mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. Mira qué bonito, esto yo no me acordaba de esto hasta que estudié este tema, posiblemente lo leí en algún momento, pero dice que mientras Jacob luchaba con este ángel, había un ángel con Esaú. En un sueño, Esaú vio a su hermano desterrado durante 20 años en la casa de su padre. O sea, es de la casa de su padre. Eso significa que había sido expulsado del territorio de su país prácticamente porque él tuvo que ir huyendo. Así que dice que no dice que se imaginó, fue que se le presentó esto, ¿verdad? A Esaú. Y también se le presentó el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto. También vio otra cosa, lo vio rodeado de ángeles, de la hueste de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados después de la visión, por la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que no se le pasa nada por ayudar a su pueblo. Así que vemos que mientras luchaba con el ángel, le envió un ángel a Esaú para que la vida de Saúl, para que viera cómo Saúl sufrió y todo lo que iba a sufrir cuando supiera lo de su madre. Así que la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa, hermano,
la angustia y la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Por eso es que este tema. Dice que Satanás, ahora vamos en la parte que hizo, ya vimos la parte que hizo Dios por, por Jacob y por Esaú. Ahora vamos a ver la parte que Satanás, que el N.G. White nos explica también los planes de Satanás que hizo con Jacob y con Esaú. Dice que Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener derecho a destruirle por causa de su pecado. Había inducido también a Esaú a que marchase contra él y durante la larga noche de lucha del patriarca, Satanás procuró embargarle con el sentimiento de su culpabilidad, desanimarlo y apartarlo de Dios. O sea que cuando viene el desánimo es para apartar de Dios. El desánimo viene del enemigo. El propósito del desánimo es apartar de Dios. Y esto él lo hizo con Jacob. Este, Sabemos que el desánimo no te acerca a Dios, sino que te aparta, ¿verdad? Sigue diciendo que así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. No hay nada que el hombre pueda hacer, solamente su gracia es la que nos va a dar paz y consuelo. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre los súbditos, entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su petición y a la supremacía de Dios. O sea que aquí eh, es la lucha que tiene Jacob en oración para que Dios nos bendiga. Pero algo que me llama mucho la atención, que Satanás tiene conocimiento exacto de los pecados que le ha hecho cometer y los presenta ante Dios con la mayor exageración. O sea que Satanás tiene también una lista de todos los que hacen los del pueblo de Dios y los presenta a Dios como una exageración más de lo que es. Y asegurando que esa gente, guardadores del sábado, ¿verdad? Esto lo pongo yo, guardadores del sábado, que esta gente es tan mecedora como él de ser excluida del favor de Dios. O sea, que no merecen merecen ser excluidos del favor de Dios. Así que vemos que Satanás lleva un registro, ¿verdad? De cada persona y hace cometer el pecado y da todas las especificaciones de los pecados que ellos cometieron, hasta todo. Bueno, dice exageradamente también. Pero esta parte que dice de la hermana de White de Satanás, dice que declara que en su justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirlos al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Voy a leer esto otra vez. Satanás declara que la ley del Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruir a Satanás y a sus ángeles. Esto le reclama a Satanás. Sí, pero yo no estoy leyendo nada, ya estoy en el conflicto de los hijos, página 603.3. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruir a sí mismo al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Así que dice, mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlo hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probados, hermanos. Aquí somos más o menos
en el momento donde Satanás hace lo que quiera con el pueblo de Dios, hasta donde Dios se lo permita. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas sobre el pueblo de Dios, pues poco el bien que pueden ver en toda su vida. O sea, hablándonos a nosotros que somos los cristianos, que somos los que queremos ver al Señor, nosotros vamos a pensar más en los pecados que hemos cometido, porque el bien que hemos hecho es muy poco. Esta es la situación del pueblo de Dios. O sea, que es más el mal que han hecho que el bien que han hecho. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizar con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de sus impurezas no serán jamás lavadas y esperan así aniquilar su fe, hacerle ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Conflicto de los siglos 604. Así que aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que teme es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por estos cometidas no puedan ver realizada en ellos la promesa del Señor. O sea, ellos no están preocupados por las maquinaciones del enemigo, por las agendas. Ellos no están por todo lo que han preparado para coger el pueblo de Dios. Ellos no están angustiados por esto. Ellos están angustiados únicamente por si Dios ha perdonado sus pecados, que son tantos. Las buenas obras son muy pocas, ni le aparecen en su mente. Lo que aparece son las malas obras. Pero ellos siguen luchando con Dios en su mente y en oración para que Dios perdone, ¿verdad?, sus pecados. Pero dice Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Así que dice, su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación, aunque sufren la ansiedad, el terror, la angustia más desesperante, no dejan de orar, este pequeño de grupo. ¿Eh? Echan mano del poder de Dios como Jacob, ¿verdad? Como Jacob se aferró al ángel y sus almas se exhala el grito, no te soltaré hasta que me bendigas. Ese es el grito que da el pueblo de Dios en el último tiempo. Pero, siempre hay un pero, no lo digo yo, lo dice Ellen G. White, pluma inspirada, lo dice Dios. Dice, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Todavía esto no se ha acabado. Necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad, para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente en ellos. Wow. Quiere decir que aún siendo perseguidos por la palabra de Dios, aún Satanás asustándole, aún luchando con el Dios con Dios para que perdone sus pecados, todavía hay mundanalidad en el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice que tiene que pasar por el horno de fuego, debe consumirse la mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje. Gloria a Dios. Y me detengo aquí. Dice que en este momento es que el pueblo va a reflejar, o sus hijos va a reflejar el carácter de Cristo. Y hoy día, esto no se veía antes de... Fernando lleva mucho tiempo, y perdona que menciona a Fernando y Sonia, solamente a ellos, pero es que ellos llevan 5, 30, 40 años más que yo. Este, estas palabras no se oían antes de una persona decir de otro que tiene el carácter de Jesús. Cuando aquí me está especificando que en la prueba de fuego es necesaria para que salga toda mundanalidad y ahí se desarrolla el carácter de Cristo. Me lo dice muy claro, yo no estoy añadiendo, me lo dice la pluma inspirada, Ellen G. White, Espíritu de Profecía. ¿Cómo es posible que hoy personas puedan ver el carácter de Cristo en una persona? Eso trae un riesgo
para el pueblo de Dios grandísimo. Estamos estudiando la escuela sabática y habla hoy sobre, ¿verdad? Sobre Pedro, que es prisionero, y habla que el rey Herodes fue a un lugar y lo dijeron, esta es la voz de Dios. Y él aceptó ese hecho que le dijeron que fuera como Dios. Y él fue consumido con gusano. Yo no sé si las personas hoy que le dicen que tienen el carácter de Cristo y ellos detienen a esta persona, no, no digas eso, yo no soy digno. Yo no sé si sucede esto. Yo lo que sé es que hay gente hoy que ven el carácter de Cristo en otras personas. Eso está muy de moda. No sé si algunos de ustedes lo han oído, pero se oye mucho. Así que dice que los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio. Mirando a ver, más o menos, ¿verdad? El cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. O sea, las pruebas duras que va a pasar el pueblo de Dios en este tiempo que se aproxima. El tiempo de gracia le es concedido hoy. El tiempo de gracia le es concedido para que se preparen para ese momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Gloria a Dios. Todos los que se aferren a las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y que sean tan sinceros como él lo fue, como Jacob, tendrán tan buen éxito como él. Gloria a Dios. Esto es alentador para nosotros cuando veamos las altimañas del enemigo, cuando veamos los planes, cuando veamos las agendas, famosas agendas contra el pueblo de Dios, nos van a poner en desesperación. No, no. Lo que Dios quiere es que no nos ponga en desesperación, ansiedad, ni nada de esto. Que el esfuerzo humano no sirve de nada. Dice Filipenses 1:6, recordando que el que comenzó la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Vemos que verdaderamente, ¿verdad? Como pasaron por alto el pueblo de Dios en que debía ser predicado el mensaje a todos los gentiles, y sabemos todo lo que tuvo que suceder para que ¿verdad? Persecución y muerte, muchas cosas, para que el mensaje se dispersara. Como vimos que el mismo Cristo de sus labios le dijo, es necesario que yo muera y al tercer día resucite. Se lo dijo claramente a sus discípulos y ellos no entendieron. También Dios nos dice que estará con nosotros en la prueba. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, no hay nada por qué temer. No hay noticia, no hay plan, no hay estrategia que el enemigo tenga que decirnos a nosotros o hacer en contra de nosotros para llevarnos a la desesperación y a la ansiedad. Y esto lo tenemos que tener muy claro porque eh, si la única desesperación y ansiedad que vamos a tener es por si nuestros pecados han sido perdonados. Claro. Y Satanás nos procura mantenernos en esta desesperación y ansiedad para que nos preocupemos por las agendas que tiene planificada el enemigo para nosotros y nos olvidemos que tenemos pecados, que nuestra mundanalidad va a estar en nosotros hasta que seamos probados con el fuego, ¿verdad? Es persecución. Así que, hermanos, para terminar, cogí una pequeña historia que me gustó mucho. Y fue en el 1952 en Estados Unidos. Fue un 4 de julio, Día de la Independencia, 1952. Había un hombre llamado Florence Chadwick. No sé si algunos de ustedes oyeron de él alguna vez, pero este hombre quiso cruzar desde la isla de Catalina hasta las costas de California nadando. Él quería hacer eso. Él no era cristiano, bueno, no busqué información sobre él, pero fue algo que él quería lograr. O sea que lo que nosotros nos proponemos hacer, lo podemos hacer.
Si nosotros nos aferramos a Cristo para que Él perdone nuestros pecados, Cristo nos va a perdonar los pecados. O sea, nosotros tenemos que ser así, luchadores. Y traigo esta historia por eso. Así que para traer un poco el escenario, esta agua era muy fría, el agua estaba helada prácticamente y una niebla espesa le impedía ver la costa. Después de casi 16 horas nadando, llevaba cerca de 33 kilómetros nadando, pidió que lo sacaran del agua. Cuando subió el bote, hermano, vio que le quedaba menos de 1 kilómetro. Estamos hablando de 900 o 500 metros cerca. Después que dijo una frase muy conocida, que todos la hemos dicho en algún momento. Digo, si hubiera podido ver la tierra, yo no me hubiese quitado, seguía hasta terminar. Pero como no vio nada, pues se quitó del nado. Lo extraordinario de esto es que 2 meses después volvió a intentarlo. Y aunque la niebla apareció nuevamente en su frente, allá, ¿verdad? Veía niebla, agua helada, nadando por cerca de 16 horas en nado, hermano. El deporte de la natación es yo lo practiqué, ¿no? Y es un deporte que el que nada sin tener entrenamiento, cuando sales del agua, te desmayas prácticamente. Una fuerza que trabaja todo el cuerpo prácticamente. Así nosotros tenemos que hacer en oración, en cuerpo y alma, todo nuestro ser, todos los nervios, todo el sistema debe estar concentrado en el Salvador. Así que cuando él estaba, nuevamente él comienza, ¿verdad? Le apareció la niebla, no veía nada, estaba agotado, pero miraba sin ver, pero en su mente estaba a la orilla, cuando él en la primera vez fracasó. Él prácticamente su mente siguió que verdaderamente estaba por llegar y no dejó de nadar, siguió y llegó a la orilla, o sea, cumplió su meta, completó el cruce. ¿Qué quiero traer la coalición con él? Nosotros nos arrodillamos ante el que no vemos y y estaremos en esa lucha, pues estamos en esa lucha por predominar. Y aunque no lo vemos, no seamos capaces de levantarnos de la oración y desistir, sino que tengamos en mente a Cristo, que tengamos en mente lo que hizo en la cruz del Calvario, tengamos en mente todo lo que Él hizo por salvar al hombre y que no veamos las circunstancias que estén alrededor de nosotros. Este hombre vio tinieblas, agua fría, cansado, debilidad, él se quitó y después la segunda superó todo eso. Pues nosotros vamos a ver cansancio, debilidad persiguiéndonos. Eh, Encima de esto, todos los pecados en nuestra mente, nada de lo bueno que hicimos porque hicimos muy poco. Entonces, que tengamos en nuestra meta, que es Cristo Jesús, y podamos vencer para obtener la vida eterna. Este es mi pequeño, ¿verdad? Este mensaje, este tema, que sea del agrado de todos ustedes y que cojamos la Biblia según lo que la palabra de Dios dice. No tratemos de acomodar cosas a nuestra conveniencia. Cojamos las cosas como Dios las escribe en el Espíritu Profecía la escribió por medio de Ellen G. White. Así que un abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes y que cuando venga la hora de la prueba nos agarremos de Cristo como Él se agarró de Cristo para llevar y obtener la bendición que viene por medio de su Padre. Que el Señor les bendiga.